cada día es más difícil alquilar para un inquilino, ¿vale? Absolutamente, Santo, ni que lo diga. Y sobre todo, fundamentalmente en esta situación están los más jóvenes que quieren irse de la casa de los padres o incluso los jubilados, que a lo mejor viven solos y no pueden seguir bancando el alquiler y tienen que volver a vivir a la casa de sus hijos, en muchos casos. Dicen que 4 de cada 10 alquileres que se intenta renovar no pueden hacerlo porque ya no les alcanza la plata. Fernando Muñoz es defensor de los inquilinos y está con Camila. Buen día. Muy buenos días, Santo, exactamente. Como vos bien decías, en este momento nos encontramos con Fernando Muñoz. Él es representante de los inquilinos en la Defensoría del Pueblo. Increíble, pero real. Hoy por hoy, un 54% del sueldo de las personas que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires van destinados ¿a qué? Al alquiler. 54%, Fernando. Sí, los números son objetivamente así. El alquiler en la Ciudad de Buenos Aires hoy... Un monoambiente está en las páginas principales que consultamos los inquilinos, 10.000 pesos por lo menos, 12.000 un dos ambientes usado, y estamos hablando con estadísticas oficiales de sueldos que no superan los 21.000, 22.000 pesos cuando se cobra en blanco. Estos números son los que nosotros después recibimos como consultas, como reclamos, como problema, en general que tiene que ver, como decían ustedes, imposibilidad de renovar el contrato, que viene con porcentajes altísimos la renovación, en relación al contrato que uno termina, y mucha gente que viene pidiéndonos asesoramiento para terminar antes el contrato porque ya no puede seguir pagándolo. ¿Cuál es el porcentaje promedio de aumento en la renovación? En la renovación está en un 50%. Esto es, cuando se habla del aumento de los alquileres y se dice que es aproximadamente del 30-35% anual, se está hablando de lo que dice el contrato. Pero los alquileres en la Argentina son cortos. El alquiler de vivienda es de 2 años, o sea, uno tiene que estar renovando cada 24 meses, y ahí es donde nos encontramos con las sorpresas de 50-60%. Además, al no existir ninguna norma, porque está absolutamente desordenado, el mercado ha desordenado absolutamente el alquiler de vivienda, entonces a mí me pueden avisar una semana antes, como inquilino, si me van a renovar o no y cuáles son las condiciones. Esto es, no hay ni siquiera prefijado la posibilidad de un acuerdo 60 días antes entre propietario e inquilino para ver si va a haber renovación y en qué condiciones. Cosa que uno puede ir a buscar un departamento, ¿no? ¿A qué se le adjudica esta suba abrupta del precio de los alquileres de estos últimos años? Y sobre todo, por un lado, la voracidad que hay, que es enorme, que no se da solamente en la renta, digamos, en el pago del alquiler, en esos 12.000 pesos promedio, sino que también se da en las expensas. Desde hace unos años, las expensas prácticamente el inquilino las paga en su totalidad. Esto es, comparado con lo que era hace varios años atrás, las liquidaciones de expensas para un inquilino, ya las extraordinarias prácticamente no existen, lo cual hace que también el promedio de expensas en la ciudad sea tan alto para el bolsillo del inquilino que puede estar pagando 5.000 pesos, porque paga todo. Digamos, se ha hecho inclusive casi una costumbre de que se aprueben con el administrador en asambleas que las extraordinarias pasen a la columna ordinaria y la pague el inquilino. Santo, Fernando Muñoz lo está escuchando. ¿Qué tal, Santo? Buenos días. ¿Posibilidad de que baje? No. Nada, ni las expensas ni la renta que quieren obtener. ¿Cómo? Posibilidad de que baje esto, los precios, ¿no? Yo creo que... Sí, lo escucho. Yo creo, Santo, que por un lado, mientras haya este desorden absoluto, que significa que no haya ninguna norma, ninguna ley, ninguna regulación, que en un mismo edificio, 2 departamentos iguales, 2 inquilinos estén pagando distinto precio, hayan entrado con distintas condiciones, porque quizás uno entró con una garantía propietaria y el otro tuvo que contratar un seguro de caución y pagó 25.000 pesos más para ingresar. Lo único común que tienen son las expensas, que las van a pagar iguales y que no les van a dar factura, porque además en el alquiler no se da factura legal, no hay factura en blanco, lo cual hace que muchísimos trabajadores que podrían deducir de ganancias el alquiler de vivienda no lo pueden hacer. Esto es, hay una ley del 2016 por la cual nos permiten a los inquilinos deducir el alquiler de vivienda en ganancias, en el pago de ganancias, pero prácticamente ninguno lo podemos hacer. El 95% no entrega factura. Pero ¿no sucedería que si usted lo pone en blanco esto, lo que van a hacer es aumentar los alquileres todavía? ¿No lo van a compensar aumentando el alquiler?
toda norma, todo orden, toda ley genera como respuesta al mercado inmobiliario de que va a indexar o va a aumentar los alquileres. Claro, Lo concreto es que los alquileres se indexan por otras razones. Pero hay si no hay ninguna norma y yo tengo el vecino mío de donde yo alquilo. Sí, el inmueble vacío en la ciudad de Buenos Aires también es el más alto en el país. El último censo que hay es del 2010, así que es muy difícil, digamos, de medir hoy actualmente cuánto es, pero ya en este momento Córdoba, Rosario y Ciudad de Buenos Aires tenían índices de cercanos al 15%, digamos, de desocupación de inmueble. Esto es, se construye mucho, los alquileres son muy caros, mucha gente busca alternativas, muchos jubilados estamos recibiendo que terminan en alternativas de hábitat muy tristes, que es el hotel familiar, hoteles donde son 12 o 14 habitaciones con un solo baño, la pensión, mucha gente que está viviendo en viviendas familiares que alquilan cama o habitaciones, lo cual digamos, está produciendo una situación novedosa, digamos, que no teníamos hace muchos años, que esto de pagar 7.000, 8.000 pesos por una cama. Sí, señor Muñoz, pero también se observan los locales, en la cantidad de locales que no pueden mantener, primero por la baja de ventas en la mayoría de ellos, cosa que es cierta, y luego, porque no, son alquileres muy altos para los negocios, no lo pueden sostener. ¿Cuántos locales deben haber cerrado en el último año en la Ciudad de Buenos Aires? Y sobre todo se nota en esos corredores comerciales más tradicionales. Córdoba, por ejemplo, en la avenida Córdoba, en la avenida Avellaneda, en Cabildo, la avenida Santa Fe, que hay promedios altísimos, que están en el 30-35% de cierre locales. El problema es que en algún momento tiene que haber una mesa de gobierno, digamos, y sectores representativos, por ejemplo, del comercio, donde se pueda fijar algún tipo de regla, digamos, para el alquiler. Pero siempre se posterga, ¿no? La discusión en el Congreso. Si uno no conoce las reglas de juego. Sí. La discusión en el Congreso se posterga año tras año. Por ahí hay un proyecto de ley, ¿no? Que parecía que salía, que ya era inminente la salida. Sí. Y a fin de año se frustró otra vez. Lamentablemente no se trató. Yo creo que no va a haber mucho más tiempo para que no se trate. Esto es, lo que hoy es todavía una cultura bastante mayoritaria en el inquilino, que es de venir a la Defensoría del Pueblo y decirnos, a ver, cómo puede negociar para irse, porque no va a poder seguir pagando. A medida que pasa el tiempo, porque estamos hablando del hábitat, estamos hablando del techo, digamos, la alternativa es la intemperie, no hay otra alternativa. Lo que va a ocurrir son tensiones cada vez mayores entre inquilinos y propietarios. Me refiero a la tensión económica, a lo que puede ser perjudicial para ambos de tener que llegar a un juicio de desalojo. Por lo tanto, creo yo que este año va a haber ley de alquileres. Ale le quiere hacer una pregunta, señor Muñoz. Muñoz, ¿cómo le va? Buen día, gracias. A ver, uno de los principales trabas que en general se argumentan para decir que la ley no puede avanzar es que los propietarios no tienen una cámara que los agrupe. Es decir, están quienes defienden ustedes, quienes defienden a los inquilinos, están las inmobiliarias, pero los propietarios son comunidades. No hay una cámara que los agrupe y se argumenta en general que esta es la principal dificultad para avanzar en la ley. ¿Usted cómo lo ve? Honestamente, el 50% es propietario de una vivienda familiar, de una vivienda única. No es locador, no tiene relación con los inquilinos. La porción de propietarios que tienen relación con los inquilinos son aquellos que además de su vivienda familiar tienen más viviendas. Por lo tanto, las empresas constructoras, el colegio que agrupa las inmobiliarias, ellos son en realidad los que representan. Nosotros en general, los inquilinos, tenemos que pactar el alquiler con las inmobiliarias. Somos muy pocos los que tenemos relación directa con el propietario, somos una minoría. El alquiler de cercanía, que había hasta hace 20, 30 años atrás, que era el trato cotidiano, digamos, con el propietario, ya prácticamente no existe. Ahora se trata con inmobiliarias, con constructoras, hay edificios enteros que tienen un solo dueño. Esto, digamos, es una novedad, esto no existía antes. Entonces, el mercado inmobiliario es el que se sienta. El propietario común, el que tiene problemas con las expensas, como podemos tener los inquilinos, es el propietario de una vivienda única.
Esa es la gran mayoría de propietarios. Yo no Muñoz, conozco muchos propietarios que me digan, no, sí, pues yo tengo 7 viviendas. Esos son pequeños grupos que existen y están representados por las cámaras inmobiliarias. Señor Muñoz, usted está todos los días ahí. La verdad es de lo que uno puede decir que trabaja. Parece que nada dice, cumple con su deber. Bueno, es difícil cumplir, que encontremos gente que cumple con su deber. Sí, es difícil encontrar gente que cumple con su deber. Bueno, en los últimos meses, en relación a los mismos meses en el año anterior, aquellos inquilinos que llegan desesperados, miren, no puedo pagar las expensas, ¿qué hago? ¿Son más o son menos? Son mucho más. Nosotros hasta hace un año atrás teníamos más problemas con la cuestión de la comisión que se cobraba al comenzar el contrato. Eso era lo que más venían, o para recuperar el depósito. Ahora prácticamente 4 de cada 10 vienen con dificultades para poder pagar el alquiler. Le podría decir más objetivamente que en los últimos 10 meses pasó del 20 al 40% en la atención, que es numerosa. En este mes de enero nosotros tuvimos más de 300 ya, ¿no? El mes pasado tuvimos más de 300 trámites concretos, digamos, de inquilinos. ¿Y en enero pasado, en enero del otro año? Y reclamo a la Defensoría del Pueblo. ¿Y en enero del otro año? Yo creo que fue fue inferior la cantidad, no mucha, igual porque recuerdo que fue un mes intensivo, 250 casos habremos tenido. O sea, tuvimos más, pero sobre todo lo que tenemos es mucha más angustia de los inquilinos, eso es lo que viene mucho más angustiado. Es muy difícil para un inquilino tener que venir a plantear que ya no va a poder seguir pagando el alquiler, a ver cómo se puede hacer algún puente con el propietario para hacer un acuerdo para irse. A Mira le quiero hacer otra pregunta, señor Muñoz. Señor Muñoz, buen día. Mire, Hidalgo lo saluda. ¿Qué pasa con ese porcentaje que se aumenta cada semestre? ¿Ya está establecido previamente o cómo es? No, es totalmente libre, eso queda a criterio de la inmobiliaria. En general se plantean 12 al 14% semestral. Por lo tanto, anualizado, digamos, da casi un 30% acumulado. De todas maneras, la dificultad central siempre es cuando uno está terminando el contrato y se pregunta qué va a pasar con lo que se llama la renovación, que en realidad es un nuevo contrato. Por ser un nuevo contrato se pacta o te plantean un nuevo, pero también hay precio. También hay de 16 cada 6 meses. Ahí donde está la fortaleza, digamos, del mercado. Pero también hay 16 cada 6 meses, que es el 32. No, sí, por eso sí. Digamos, ¿no? Sí, este año, el año pasado era más común ver de 16, este año estamos viendo más de 14. Lo que pasa es que al acumularse, prácticamente si yo termino a fin de mes el alquiler y estoy renovando con un 50% más el 15 o 16% semestral, yo ya tengo que pensar prácticamente en más de un 100% que voy a pagar en 2 años. Ahí está la verdadera cuenta, digamos. Esa es la cuenta. El alquiler de vivienda se está pagando casi el doble en 2 años. Señor Muñoz, muchas gracias. Ha sido usted muy amable con nosotros.